venís sin campera encima. Y dije, no, mirá si... ¿Por qué venías sin campera? Sí, después te No, porque vi... Yo estoy campeón en el auto. Decían que iba a ser 17 y que iba a llegar a 22, no sé si, entonces dije, bueno. Y después otra. Pero por lo menos la agarra doble de un lado. O del otro también está. Dejaron la puerta. ¿La piña? Sí, la piña. ¿Lo viste? Poné... Ponle pausa, ponle pausa. Tomando mate encima. No, en la campal de ayer. Para el campal. Sería este, pero no. Chico se va, el chico le chupa todo un huevo. Se cruzó justo él me empuja Hay que ir a costumbre y cuando se agarra automáticamente hace así, va por adelante de la cámara. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos el botiquín de CB5 que me van a decir. Así que tenemos que terminar. Hay que echar a los dos, para la yoga es terrible. que queden en bola. Peleas, UFC. Porque armaron dos. Mira, a ver, tres botiquines. ¿Para qué mierda hay tres? Y para que hacen tres, claro. Hay uno que Gaby está yendo a Platense, le va a dejar algunas cosas a los chicos y tenemos que ir. Tengo que ir a ese 5 A llevar mucho antes, cuando se arranca la jornada. ¿Para qué nos pones? Boludo, es increíble, boludo. Yo le decía a Santino. Me pone incluso, está todo bien porque yo entro a las 9, boludo. Estoy tranquilo, ahora tengo que ir a la corrida, boludo. Una patada en el piso. Joder, boludo. Igual, hasta que el arranque, poner el arranque ni 20, pero igual. La bronca, boludo. Ahora tengo que ir toda la apurada, boludo. Ahora tengo que apurar Encima porque... siempre hay un red tráfico, boludo. Marquen a alguien, allá abajo, no está marcando a nadie. Marquen a uno, dale. Valechu, Borcali, estás perdido, Valechu, dale. Tendría que tener tres botiquines, boludo. Hay tres CD, tres botiquines. Y hay tres, nada más que no lo arman. Como cuando estaba comunicación, boludo. Es que tiene que haber uno para cada uno, un bolso para cada uno. Pero bueno, no, ya aviso y vamos a tener que apurar las jornadas. Llegamos bien. ¿Tiene un partido por él? No te digo.
Los perros seguros. Tira que, en serio, ¿sí? Entonces le mando un mensaje, me dice, siempre preocupado, y me dice, no, yo no, o sea, yo sí estaba, pero después cada uno se fue a su casa, cada uno dormir, y siguieron hablando por el grupo. Y este pibe, cuando no, es que me fui a la guardia, me empiezan a decir, no, que estaba usando espuma por la boca, empezaron a decir todo, ¿ves? Sí, yo me levanté, yo me levanté y lo primero que me dijo eso, que sí, no, sabés, pasó algo grave, me dice, ¿qué pasa? No, que dijeron que solo estaba volando, no, vine a la guardia porque venía con la cabeza y lo estoy viendo, me dice, pero ¿qué pasa? Sí, me decían, bueno, salía desmayado. ¡Hagamos abajo! Dale. Rápido. Che, ¿le mostraste lo de ayer? Sí, no. No se ve el gancho, boludo, la cosa. Le tiró. No se vio. Clarísimo. Fue, pero no. Sí, Justo el ángulo de la cámara y puede estar antes y no se ve. Pero Claro, ese claro. ese pibe le quedó el ojo porque se la puso. ¿Qué fue a Santi, no? al 11, uno alto. Santi. Cuervo, Sí, no sé, Santi. Santi. Sí, Cuervo le dicen. Parece. ¿Qué es el Capi entonces? Sí, Parece. Se le quedó el ojo. Sí, o sea, no lo vi bien en el video, pero debe ser él. ¿Qué pasó? ¿Perdió yo? Porque se Iban ganando 6-1. hay que tener ganas de pelearte ganando 3-1. No, bueno, Me voy, que la defensa. yo. Escuchen a vos. Ah, no. O sea, le Escuchalo él, Valenchu. Escuchalo él. Está bien. De vuelta. Igual luego buscando el video de antes. Ya estaba en el borde de la roja. Tipo, estaba, Ya creo que tiraba no los patadas echó, sin no los echó pelota. casi. No, para mí lo había echado antes, la verdad. Sí, ya tiraba patadas sin pelota. Sí, los de Auckland son. podría haber cortado antes, ¿no? Con una rojita. Sí, Sí, de hecho en el video de Peco dice, vigilámelo a estos dos. Ah, Nada, 10 segundos antes. Igual es lo que le pasa siempre. Se me lo hace. difunto hater del Chueco, ¿no? Lo odiamos. Como persona no. La otra vez le dijimos, tipo, afuera de la cancha te queremos, pero. El tema, ¿sabes cuál es el tema? Tipo, no solo que. Hay veces que son una cagada, en serio, sino que hay veces que, no sé, nos amonesta y nos saca la lengua, ¿viste? Te dije que te iba a amonestar, nos saca la lengua, ¿entendés? Entonces eso te da bronca. Es muy igual hater del Chueco. Tiene muchos haters el Chucky Oro. sí, pero después le ponen otro y es peor. Sí. Y dicen, yo creí que el Chueco era malo. Vuelvan, replíguense. Hasta ahí, bien, todo bien. Bien, Igual los partidos ideales del Chueco son los que son de... Sí. Son los dos equipos Sí, Buenos. bravos. Ah, Más que bueno. sí. Porque ahí parece que caen las patadas entre los dos. Bien, dale. Entonces cuando toca dirigir un equipo que es más cheto, ponele que no sé, Mire, las patadas. Villa Martelli, La Martín y Plan B. Claro, eso Martín y Plan B, por ejemplo, los partidos deportivos Maipú con Cristal. Sí. Nadie se quejó. Pero viste, son partidos que suponete el pelaído me parece que se cagan a tiro. Dale, queda mucho tiempo, dale. La vida me cae muy bien. Sí. ¿Sufriste en los penales, Ale? ¿No? Yo casi me muero de un infarto durante el segundo tiempo. Yo tenía dejo de designación. Yo hace... Es como que ya, viste, onda
viste, cuando ya tiraron Sí, los ya nada penales. que puede ser claro, primero. Claro, los penales yo dije, bueno, ya está. No, Entonces ya estaba así. yo desde que le regalamos el campeonato a Boca, la verdad que allá en cancha de Racing y Sí. todo eso, yo desde ahí es como que estoy en modo resignación, pero me generó una bronca cuando lo echaron a Galopo, que te juro que hace un infarto. Vi el segundo tiempo agarrándome la cabeza, no lo podía creer. Che, ¿a quién le...? ¿Quién te está haciendo vos? ¡Vamos! ¡Vamos! Gol. Fuera del arco. Solo. Vení. Sí me juegue. Sí, aparece acá. Dale. Baja, Nacho, baja. Al medio, Bocha, al medio. Volando. Muy bueno, boludo. Parece en la foto se ve re bien. ¿Qué onda? Juega Buenos Aires ahora, ¿no? Sí. Me llamó, me dijo, ¿cómo va? Le dije... No, y le dije, ¿qué pasa? ¿Juegan? Chau, pum, me cortó. Me invitó a la cancha de Atlanta, creo que Hoy juega Atlanta, ¿o no? No sé, no lo sé. Y Atlanta San Taca. El central. ¿Quién se caga más a patada? Está bien. Bajemos. ¿En serio? ¿Cómo va? La letra, dale. No, vamos a entrar. Vamos a entrar, sí. Odio con todo el ¿En serio? 0-0 entre ellos. Como el 90% de los... No, la mayoría van a centrar últimamente, boludo. Para mí, van a centrar. ¿Viste lo que dijo Fabiani la otra vez? ¿Sale? ¿Lo escuchaste? Que Igual dijo, yo todavía tengo la mitad de mi familia de niños, así que yo siempre voy a odiar a la central siempre. dijo, a mí si me llama para dirigir Boca, te digo que no sé. Dice, yo digo, ¿para qué haces eso? No te va a llamar a dirigir Boca y encima jugaste en River y dices que sos hincha de River. Digo, ¿qué necesidad tenés que decir? Lo traigo. Decía, de verdad que me lo pienso, sería una oferta que no podría rechazar. Sí, Y bueno. sí, digo, Fabián, ¿no te vas a llamar a nunca? Digo, Pasarela de Después, 28. Una pasarela. O estaba en carpeta. estaba en carpeta, pero todavía... Igual dicen que era hincha de Boca. Es hincha. Sí, y Román será hincha de River. Román es del Tigre. Sí. Yo me acuerdo haber visto la nota en Sin Cassette que decía eso. Sí. ¿Viste cuando antes salías en el oleo, cosas así, reportajes? Después te... Guillermo, hincha de River. Guillermo, hincha de River. Sí. No me acuerdo, pero sí que tenía ganas de jugar en River. Que quería que se haga el pase. Sí, el Diego también. Poquito de Racing. Que Román Gallardo de San Lorenzo. Que Alessandro de Racing. que Romagnoli de Huracán. Romagnoli, eso se sabía, pero después lo fue a Tigre, pero bueno. Hace tiempo. Y cuando lo quemó Ruggeri al aire, ¿te acordás? ¿A quién? ¡Todos abajo! Estaba en un programa con Martino, Ruggeri lo quemó a Romagnoli. O sea, ya todo el mundo se había olvidado a Ruggeri. No, Romagnoli era San Lorenzo, prácticamente. Y en una... ahora me pregunta por Romagnoli y dice, sí, acá. Tiraba esa, ¿eh?
¿Quién salió? ¿Quién salió de que entró él? Y que Viñolo de Uruguay. Que Viñolo de Boca. El chavo Close fue de rojo. colegiales. El chavo Close de colegiales. dice que el Doque, boludo, es más de rojo que... Por ahí igual que te digo que para mí es medio cuervo, ¿no? ¿Dos? Sí. Sí. Porque nunca tira la negativa. Nunca. Siempre tira todas las positivas. Disputé la dirigencia y banca el plantel hace años. Bien, Gonza, bien. Era ese programa que hacía Frontino, el show de fútbol, que era una bizarreada que estaba Azar, estaba el Chino, estaba... Sí, viste que lo hicieron de vuelta otra vez. Uy, boludo. En stream igual. Ah, claro, por eso. Carpio desapareció, boludo, se metió en la política. Desapareció, boludo. Sí. Yo cada tanto... ¡Somos 5 abajo! Yo cuando River juega mal lo pongo a lo más cagada que hay. Sí, es un pelotudo. Parece ser. Aparte la gente joven no sabe quién es, boludo. Parece un ser. Seguí la pelota, vos Gonza, Y tirate del para el otro, nueve. del otro no, pero Pero sí, se lo ve como, es te lo nefasto. ve como un tipo gracioso, que sea, un tipo que literalmente dice que Que compró jugadores, que no les pagaba, que le dejó la deuda al siguiente, que le chupó todo el huevo por el club. Aparte con la política, viste que ahora está con la reta, viste, se está Dejale. Fue de Boca, dice Ruggeri. Que ahí empiezan a ventilar los periodistas, que incluso... ¿No lo vieron este... yo no tiraba ese programa. Era muy divertido. ¡Dale! Igual Ruggeri le pega bastante a Boca. Para mí quiso meterse con Riquelme en algo, o jugar en algo donde le dieron bola y ¿Oso? Ruggeri. No, pero para mí tiene bronca porque le incendiaron la casa, boludo. Bueno, también eso sin duda. Aparte no le pagaba. Que estuvo en la peor época, boludo. ¡Hagamos con abajo, dale! ¡Fuerte! No, botate penal, boludo. ¿Tiene más mérito el arquero o Boca que Yo le pegué al medio. Y encima en ese coso, bueno, también que vos me decís que el otro arquero tampoco era... Alonso hincha de Racing, dicen acá. Tengo todos los premios renovados. Alonso hincha de Racing acá. Me había olvidado. Sí, tirá eso. Va a salir la de Boca. También, ¿cómo era? ¡Vamos, pues! Bochini, ¿Bochini de qué era? San Lorenzo. San Lorenzo. No, pero Bochini es diferente, porque Bochini Había ido es una a... persona que dice. Yo de Claro, chico claro. era hincha de San Lorenzo. Después terminé jugando en Independiente y sé lo que sucedió, pero yo era hincha de San Lorenzo. Creo que también, no sé si era, creo que no sé si lo había dicho. San Lorenzo, sí. Sí. Pero eso es distinto, porque hay gente que ha dicho que era hincha y que después terminó jugando en otro club y, Claro. y no pasa nada, o sea. Está. Es el primer penal que tapó nuestro arquero.
Pichi Mercedes. Todos somos los de negro. Boludo. Bueno. Claro, es todo acelerado, todo. Claro, y todo así, pum, pum, y después. Este es el segundo. No, este es lo tiró afuera. Ahí se escucha un. Eso yo. Papa. No, después me voy. Tristemente hice todo muy rápido, tenía que haber frenado. Dale, muchacho, dale. Bueno, En el medio, loco, ¿dónde están los 5 ahí? Dale, los 5 tienen que estar en el medio. y después nada, también los cerraron, si quieren. Entonces, si otro nuestro también lo ataja. Bien, Santi, bien. Acá está. Hola. Y después este también. El chabón atajaba todo, ¿no? También lo atajó. Pues, ¿quién era, boludo? El Liu. El último. Bajemos, bajemos. Ahí tengo las roturas. Saludamos. ¿Qué dirán el otro equipo que no pudo hacer Dijeron, goles? le dijeron, Concha de su boludo. madre. Le dijeron, ¿a quién trajeron, boludo? Igual ya me habían dicho que ese chico era bueno y que atajaba penales. Tipo, ya nos contó que cuando era chico tipo, lo invitaban a jugar un torneo también en el predio de 6, ¿sabes? Así que, evidentemente. Esto cuando entramos. Vean esas remeras de mierda, después la tengo que volver. Ay, qué verga. Da igual, Es una verga. es una remera totalmente común. Muchacho, dale, activen un poco, dale. Rápido, Bochi, tocá rápido, dale, rápido. Un poco rápido, dale. Salgamos de abajo, salgamos de abajo. Un flash, ¿no? Dale, dale, dale. Acá, pídalo. Buena, está bien. Vamos atrás. Cuidado, atrás hay uno. Tiene que pasar los videos en otra vida, pero bueno. Dale. Esto cuando no tiene que pasar un poco de video. Ahí nos sacamos una foto con el cheque ese, con la cosa que decía próxima fase. Ah, está bueno, está bueno. La verdad que está bueno. Y ahí en el predio de AFA, ¿contra quién juega? Contra los que ganaron todas las series. Tipo, es un torneo, creo que son como 1000 personas. Porque tenés 5 de cada ¿Ustedes parte. vienen pelear o estos son las primeras etapas? No, no, esto Dale, baje. Vuelta. pateo una vez, automáticamente va al 6. ¡Ah! Dale, boludo, dale. Claro. Está bueno, y por lo que tengo entendido, estás todo el día, vas pateando, hay actividades, te dan de comer, te haces el predio. Dale, dale, avanza, dale, dale. Tirate al piso, Juli, tirate al piso. Dale, muchachos, también vamos a hacer play para el 1-6-0. Venga, dale, venga, dale. Estamos 5 abajo. Estamos 3. ¿Cómo esa camarita? ¿Cómo sale? ¿Te querés sentar? No, tranqui. Así que nada, sí, no sé bien cómo es, pero se juega todo el año y invitan a todos los que ganan en noviembre. Justo vi lo que hicieron el año pasado en la página, entiendo que será todos los años igual. Y nada, están ahí, comen, conocen el predio, boludean. Yo ya con conocer el predio igual me voy recontra contento, Claro. Ya con eso.
y me explicaron cómo fue la situación. Que la que organiza esto en AFA, o la encargada de esto en AFA, es amiga de un amigo de mi amigo. Bueno, no sé, y le escribió una vez y le dijo, ¿será posible que nos metas? Y me dice, sí, obvio, decime quiénes son y... O sea, no hago el sorteo y les mando el mail directamente a ustedes. Total, eso nadie lo controla. Pero está bueno. Y que como River no lo hace, sí lo hace, pero no en su cancha. O sea, sortean y los invitan a patear a la cancha de Deportivo Español, de Riestra. No sé. En su cancha no lo pueden hacer porque tienen el contrato con Betano para patear a la mitad de cancha. Pero sí lo hacen. Antes lo hacían con BBU. Sí, River es francés. ¿Sigue estando? Sigue estando el de Boca patear también al medio. La semana pasada fue Betano, no, perdón, Día del Niño, nada que ver. La anterior ha sido Betano y la anterior a Betano ha sido francés. ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que ganan o qué es lo que tienen que hacer? Creo que tiene que ser BBVA River. Y patear de mitad de cancha. ¿Hacer el gol? Sí, el gol y y son creo que 50 lucas. 50 lucas. Sí, Acreditado tu tarjeta, ¿no? Obviamente. 50 Te lucas. va en 2 cuotas eso sí. Y la cuota sí, Literal. 25, está 26. Por eso te La digo. más barata 26, pero la otra está 32. 32, es verdad. Sí. Me está cogiendo y no te llevo. Amigo, yo que Yo no voy hace aporto. 1000 años, ¿Eh? yo que no voy hace 1000 años a la cancha y sigue pagando, boludo. Y bueno, boludo. Es Gestión JR. Bueno, vos, lo tuyo es peor porque vos sos adherente. Soy adherente Claro. y estoy a 5 años de ser activo. Claro. ¿Qué es mejor, Más. adherente o activo? No, Activo, sí, activo, sí. No consigo Adherente, nunca entrar en adherente la es cancha. entrar cuando hay cupo y Sí. nunca. Yo las últimas veces que fui tuve que chapear la entrada y después dejé de hacerlo porque tenía varios amigos que la habían agarrado. Entonces, ¿Tuviste que hacer qué? chapear. Pelota, por favor. Vas con el carnet de otro y pasas así. Y tenés que esperar que no te agarren. Bueno, a Mati lo agarraron. ¿Te controlan? Sí. Antes y después. Después. Antes y después te pasás un molinete también. Ah, ¿después del molinete? ¿Qué pasó esta noche? Sí. De hecho, cuando yo fui la última vez me caí en las patas porque pasé yo. ¡La misma! Antes que a mí habían agarrado uno, pasé yo y el de atrás mío lo agarraron también. Nosotros sabés Y lo me que quería hacemos. No podemos entrar. O sea, podemos entrar o con apoyando el carnet matar. Sí. o con el QR de la página. Está bueno, ahora Entonces, por cuando quiero invitar amigos, por que mi novia no va y voy yo solo, Sí. le pido el QR a mi novia, Claro. tipo le recorto el QR y después le edito todos los demás los datos, le edito todo, le pongo la foto de mi amigo, le pongo el nombre de mi amigo y ya está. Ah, como. Adiós. Muy buenas. Y es que es la más. Claro, vas a avivar, acá yo de avivar a un montón Mirá de que giles. acá Es que uno que trabaja ahí en Es que es la mejor. comisión. Es que es la mejor porque con eso vas re tranquilo. Claro. Si te piden algo, acá está. El carnet no lo tengo. Ya Claro, está. Total, no hace falta No estás entrar. perseguido tampoco. Que ya a esta altura ya después todo con QR, boludo. Bueno, River que tiene ahí identificación Sí, de escaneo. IT, como Claro. Yo todavía no puse mi cara ahí, boludo. es un golazo, sí, ¿Te acuerdas cuando te hacían poner el dedo en el coso? Sí, es verdad. Una vez me tiraron como que yo no podía entrar y era mentira. Y anda, vino el chabón de los que está ahí de la, no sé, del TI, que Sí. dice, no, él no. Pelotudo. Mi mamá dice, mira, el pelotudo lo que es. En San Lorenzo tanto los economistas ni siquiera te piden documentos, te piden que les digas el número. Ah, claro. Ah, El número de. De tu Yo viejo. estoy Claro. tengo 14 condenas, soy el número de mi papá. Y chao. Mamita. Totalmente es un desastre. Para que no te dejen entrar, Claro, eso es un pelotudo. tenés que ir con un carnet y con un documento que no sean iguales y que te den la mala suerte que te lo pidan. Claro. Che, qué bien es igual, Como 4 cachillos. Sí. Bueno, Boca tenés de base 2. Sí. Ahora no sé, debe haber. En River tenés, primero te ven el carnet, onda que solo para que vea que está yendo para la tribuna Exactamente. privada. En el segundo cacheo te piden el carnet y documento. Carnet y documento, que encima en el documento te lo escanean para que vean si no tenés
te lo canean con el celular. Sí. Bueno, y después de eso hay uno que capaz que así al azar te pide a ver documento y carnet, entonces hay que conseguir. Bueno, a nosotros en la primera barrera también nos había pasado que viste, te van controlando así con usted y eligen ahí a un boludo de la sala de la fila te la dirigen así. y te tiran un costado y te empiezan a revisar todo y hay gente obviamente que está en el canal de otro y se tienen que, se hace la mala cuando se van a pelear, pero no se pelean como para que no te saquen las cosas. Claro. Nos pasó varias veces. Igual la gente que yo entiendo que es difícil trabajar con gente, ¿no? Sí. Pero una mala onda que Sí. hubo uno que me pide el documento, viste, para escanear y se lo voy a dar y justo lo llaman y viene otro y me dice, pasa, ¿qué no se esperan? Boludo, y me lo pidieron ustedes, le digo. Y se me quedó mirando mal, amigo, literal. O sea, porque supuestamente estaba frenando la fila, boludo. Si me dijeron ellos que empiecen, boludo. Aparte si pasas así nomás y dices... Claro, ¿quién te manda solo te tiran, boludo? Sí, hay alguno que sabe hacerlo acá, pues boludo, vos estás trabajando. Vamos, ¿Qué sobra venías uno abajo, Te dale. vas por una acá, boludo. ¿Qué venías? Vos es un mundo de ahí. Después de otro que son unos cracks, pero bueno, son pocos. Nacho, salile. Pero nunca tenés que ir a las corridas, boludo, mucho. Capaz que vamos a resolver el llevó el bolso, ¿viste? Línea. Fue a Texas, no lo encontró. Voy para afuera un poco también. Capaz que sí. Una vez que se lo lleva. Claro, justo se me llevó a mí. Porque a veces viste que los pibes lo dejan, es raro, pero a veces lo del mismo hotel se te dice, viste, donde cargar el agua a los bidones, se ve como un cuartito ahí también, y a veces lo dejan ahí. Tengo bien de tiempo, ¿no? Unos 10. ¿Y el Blue Perry contra quién? Bien, Gonza, dale. Tranquilo. No, miralo a derecha. Dale, Holde. Pelota. Seguimos, dale. Vamos jugando un poco más, dale. Dale, un gol, viejo. Uno te pide. Pegale. Pegale un putinado. Ahí los 5 con 1. Mirá, todo bien, Antonio, ya. Mano, juegue. Dale, juegue, pon un brazo en la mano tampoco, dale. Sí, que me saque roja. ¡Bien, Bochi! Nacho, ¿cómo estás de aire? Sí, el modelo me gusta, boludo. Me gusta de los Sonics, es el que no me gusta, el tubo ese.
Sí, seguro que engorda. Aparte depende igual de cómo onda después bueno, que vea que está bien dónde está roto. Que bueno que se acercara. Y el motor es bueno, no me parece, creo. Pero bueno. ¿Hay prueba de 9? ¿Hay prueba de 9? Dale, vas alguno, loco, vas una paja, amigo. Estoy solo. Parado. Juegue, la próxima cambio. Mete el cuerpo, Holder, mete el cuerpo. Bien, Holder, bien. Cambio. Waffer. Vos de 9. Vos de 9. Vaya por la lateral izquierda. Que una está toda chocolateada. Sí, anda, vuelve a la mierda, no sé. Ahí, Bochi, taco, Es que la seguía quitando, boludo. Sí, onda, si sos guapo, quédate ahí, boludo. No, se fue a la otra cancha a gritar. Holder, baja un poquito. ¡Te pasé! Ya, sí. Eso no puede pasar. ¿Marcel? Sí. De casualidad, ¿vos no tenés el número de Víctor? Holder, cambia, máximo, dale. Porque yo te... Porque hay que preguntar si está para jugar. Holder, bajá vos. Dale, yo creo que no lo tengo. Cambio. Holder, quédate el 9. Comienzo de ver un par de veces la paleta. Se queda Holder arriba. Muchachos, a los pelotazos, lo tenemos a Holder arriba que es un tanque. Pelota. No, parecía que le iba a alcanzar más rápido el muchacho y se le escapó. Madre mía, madre mía. No, por eso no te había dicho antes, porque pensé que le iba a alcanzar más rápido. ¡Bien, Ulises! Estoy atento. ¡Arriba! Juega largo. ¡Bien, Ulises! Juega arriba, rápido. ¡Alenchu! ¡Que no salga, dale! ¡Bien, Nico! Es que igual lo dijo a Liverpool, boludo. No sé a qué hora. ¡Bien, Angelito! Santi bajaba para Liverpool. ¡Vamos, Ricky! Sí, pero él quiere... Juega, está haciendo el cambio, Dirección. Viste que lo estoy contando en la charla que tenía una bola. Volvé y quédate quieto. Presionate nada más. Aparte, sí, yo de comunicaciones no veía onda, fue la otra vez a Tense, de comunicaciones, hace un año. Como que todo lo que ¿por qué me habla de un número, boludo? No me interesa cuánto gano.
Yo le respondo algo a lo mejor porque... Yo digo, sí, me cae bien. Pero Ese- me empezó a decir los precios de iba. Gracias, sale. Ah, Pero es capaz que tire eso como para que acá aumenten mi conceptibilidad. hace 1000 años, ¿no? Sí, yo la última vez que lo vi fue en marzo. Bien, Juanfer, bien igual, bien. Te conté que cuando me vine para acá, que digo renuncié, ¿viste? Me quedaba una jornada de domingo, o sea, toda la semana y me quedaba el domingo el último día. Y me pusieron fútbol, yo hacía fútbol 11, No, güey, muchos somos los me pusieron fútbol 11, 7 partidos, ¿Cómo? 7 partidos solo fútbol. No, yo lo saqué, si yo lo sacaba, pero porque pasaban cosas, no porque... Claro. Pero en este, a propósito, llego, me acuerdo 7 de la mañana, Claro, 7 y media. pusieron a propósito. Llego y ¿dónde está mi compañero? No puedo ir. Y después empecé a averiguar y al toque me enteré que no me habían llamado a nadie. Claro, bancátela. Acá yo la saqué solo porque ya los equipos los conocía. Arranqué a las 7 de la mañana y terminé como a las 6 de la tarde. Todo fue un solo. Y lo único que le dije, creo que estaba él y otros árbitros más, digo, amigos, me van a tener que disculpar, por ahí nos vamos a demorar un poquito, pero te voy a meter. Si usted me hace la segunda de bancar el partido mientras yo voy a correr y a tocar. La vamos a sacar rápido. Podría que teníamos que terminar a las 6, terminamos 6:10. Ya. Saqué solo. El hijo de puta no me puede poner. Incluso onda vos pues sos bueno. Con más razón me voy a la pija. Sí, yo me hice a la Arreglatela. mierda. Arreglatela. No, yo me hice a la mierda y después dije, no, voy a tener esto y muchacho, voy a hacer dale. el orto porque yo pensaba que se me iba a complicar. Sí. Y me mandaron un mensaje de ¿Y chico. qué pasa si vos, por ejemplo, decís, no, chao? No sé qué van a hacer la verdad. ¿Cómo lo sacan adelante? No tengo ni idea. Pero también, como estaba con los árbitros, yo me llevaba re bien con todo. De hecho, me dijo, viste, Santi, Cacique, el árbitro de ahí, que si yo me iba, ellos no iban a laburar tampoco. Entonces, vamos a Claro, cagabas a ellos. Exactamente. No me acuerdo ese día, digo, hijo de mil puta, le digo, o sea, no te cagué, solamente me estoy yendo nada más. Que aparte arriesgaba igual lo que hicieron, ¿eh? Porque tranquilamente podía haberse hecho a la mierda de torneo. Sí, ya está. Voy a tener que empezar a llamar a alguien para cubrir y todo. Vaya, fue. Eso es un perro. El arquero. Ah, y ahí viene el short blanco del perro, sí. Ahí medio lo que hay, Urs. Los de Tóbico. Sí, mismo no puede. Es que hoy juega el líder. Cuando colgué la bandera allá, digo, veo un hueco enorme, lo ato, miro al lado, había otro hueco más grande, lo ato, miro al lado y até como 3 4 porque ya está, boludo. Justo viene la esquina de la bandera, boludo. Ahí está Facu. Allá al lado del palo, ¿no? Sí. Yo hoy veo. Me acuerdo una vez que veía re bien, boludo, no sé qué me pasó. A ver, Esteban. Correte, Esteban. Esteban, correte, hijo de puta. Está en el medio de la cancha.
Boludo, están en la media, se va a poner. Como yo en el gol de contra Nah, bueno, pero ese por estás pasando por él, estaba viendo. Eso, hijo. se le queda bien la cara. ¿A qué hora juega Liverpool? Porque si no se entiende, le gusta el Platense. A las 9. Ah, ok. Creo, no me acuerdo. A ver, vamos a chequear. Encima Mati me dijo que se iba a ir a su casa y después iba a Platense como para ver si yo lo daba una mano, me parece. Vamos a ver. Como que ya si no venía acá. ¿Cuánto queda? Anda allá, boludo. Todos nosotros tenemos que hacer, que tenemos en otra sede estamos. 3 queda, pues. Yo creo que va a llegar igual. 2 queda. Bidón, Roja Directa, Querétaro City. Nada, quedan 4, pero yo le estoy jodiendo con todo para que viene el cierre antes. Ah, no, Mati no está a las 8, Mati está a las 9, está bien. Y Mati llega a las 9. Liverpool juega a las 8. No tengo hora, pero juego Claro. así. Entonces se entiende la ronda. ¿Y quién está? ¿Quién está de vedor? Ahí, capaz que lo. Capaz que la ronda mejor. Sí, y sí. Sí, no queda otra. Jorge y Raya. O capaz que no juega con Liverpool. No, no baja con Liverpool. Está en quinta. Y el Santa Cruz está en quinta. Ah, no, está bien, entonces no baja. Ahí. Madre. Sí. Pero porque es muy correcto. Pero... Yo me acuerdo que una vez le tiré una cosa y... ¿Qué dijo? Como que estaba bien. Sí. Bajen. Bajá, hecho, dale, bajá, está muy arriba, dale. Si no, nos seguimos comiendo goles, boludo, dale. No, porque estaban puteando por eso. Ah, Él mismo dijo lo termina. Replieguense, dale, replieguense, Igual dale. quedaban 4 minutos, 3. sí, sí. Bien, Malenchu. Ya termina, Juanfe, Holda, ya termina, dale. Claro, me había olvidado que Santa Cruz está en quinta ahora, ¿no? Qué red de mierda. Cruzate como Lucio. ¡Dale, Holder! La que tocó el arquero. Quedó. Lucio se cruzó bien, pero no. Y como que ahí, se iba riendo. No, y se iba riendo, amigo. Está loco, amigo. Hoy lo tenemos ahí. Que pobre. ¡Hazle falta! Pobre ¡Hágale Martina, falta, boludo, va de gato, cancha en dale! cancha tratando de No, esquivar. eso es un montón. Boludo, ¿vos viste esa situación? No, no, sé que cuando yo estaba en la cancha 1 con ella que me vino a preguntar algo, él de repente apareció porque no sé si atendió a alguien, Sí. pero no.